Estamos en la guía número 3 de séptimo medio, en la asignatura de lengua y literatura. El objetivo para esta guía es leer comprensivamente, identificar acciones y consecuencias en episodios vividos por el valiente Teseo y sus hazañas, ordenar las ideas para poder responder con claridad a las preguntas planteadas. En la guía anterior también estábamos trabajando acerca de este gran héroe, Teseo. Vamos a ir viendo, vamos a trabajar con el texto del estudiante, o sea, tu libro. Teseo, el vencedor del Minotauro. Vamos a trabajar el joven héroe, aventuras en el viaje a Atenas. Ya, la primera parte del trabajo se da en la página, de la página 14 a la número 16, que son historias que ya habíamos leído anteriormente. En base a ello, la idea es que redactes lo que tú recuerdas acerca de las historias en la página 14-16. Teníamos, cierto, Teseo, el vencedor del Minotauro, el joven héroe. Tenemos en la página 15, cierto, aventuras en el viaje a Atenas. Y tenemos en la página, hasta la página 16, ¿cierto? Vamos a volver a la idea. La idea es que tú puedas recordar desde la página 14-16 mirando, ¿cierto? Viendo tu guía anterior, y puedas recordar y escribir acerca de lo que tú te acuerdas de las historias antes mencionadas que recién te mostraba. Luego, en la actividad número 2 vamos a trabajar desde la página 16 y a la página 17. Vamos a leer comprensivamente y vamos a desarrollar las actividades, ¿cierto? Esta parte de la historia va en el trono de Atenas. Vamos a mirar el trono de Atenas dentro de tu texto. Vamos a volver a la guía. De acuerdo a lo que vayas leyendo, tienes que recordar que Teseo vivía con su madre, ¿cierto? Que se crió con ella, estuvo con ella porque Egeo, que era el padre de Teseo, tenía temor de que alguien se enterara que él tenía un hijo y que le hiciera daño. Entonces, en algún minuto de la vida, Teseo decide emprender un viaje y su madre lo aconseja. ¿Ya? Vamos a encontrar en esta historia cuál es el consejo que le dio a Teseo su madre y por qué. Ya dentro de su viaje, Teseo va a conocer a Medea, ¿cierto? Que tenía un propósito cruel y despiadado. Debes tener claro quién era Medea, cuál es el propósito en torno a este personaje de nuestra historia que es Teseo. Ya, página 16 y 17. En la página 16 vemos el trono de Atenas. Vamos a leer y en base a esa página vamos a ir respondiendo lo mismo en la página 17 que continúa esta historia, ya, del trono de Atenas. Ya una vez leído esto, vas respondiendo a las preguntas que ya te había mencionado. En la actividad número 2 que continuamos, en la pregunta número 3 dice: Teseo se enfrentó contra el toro de Maratón y lo venció. ¿Qué sucede después de eso? Describe lo que pasa en el banquete de celebración por la victoria de Teseo frente al toro de Maratón. ¿Qué sucedió ahí? Algo pasó. Y aquí entra, ¿cierto?, este personaje Medea, que era una malvada dentro de esta historia. En el número 5 dice: los primos de Teseo se relamían pensando en ocupar el trono de Atenas. ¿Por qué? Él tenía bastantes primos, ¿cierto? Y todos querían estar a la cabeza del trono de Atenas. ¿Qué pasaba con eso cuando hablamos de que se relamían? ¿A qué se refiere? ¿Ya? Vamos a volver al texto y vamos a trabajar en la actividad número 2 de la página 18 a la 22. Vamos a leer comprensivamente y vamos a escribir una V para las afirmaciones que yo considere verdaderas dentro de estas 10 afirmaciones. Una V para aquellas que considere verdaderas y una F para las que yo considere que son falsas. ¿En torno a qué? Al cuento del Minotauro, Teseo, Minotauro y Ariadna. Vamos a ir a ver de la página 18 a la página 22. Y tenemos el cuento del Minotauro, una imagen asociada, ¿cierto? Que es lo que era el Minotauro. Teseo, Minotauro y Ariadna. ¿Qué sucede ahí? Vamos leyendo y en base a esto vamos a ir respondiendo, escribiendo V para aquellas afirmaciones que tú consideres que son verdaderas y F para las que tú consideres que son falsas.
Y aquí tenemos algunas imágenes de tu texto que están asociadas a los cuentos que estás leyendo. Recuerda ordenar la información para poder responder. Si es necesario que vuelvas a leer, hazlo. Las historias son realmente entretenidas, así es que querer es poder, chiquillos. Ante cualquier duda, por favor, pregunte antes de continuar con el desarrollo de su guía. Mucha suerte para ustedes.